Bueno, estoy releyendo la crítica a la razón cínica de Peter Sloterdijk, uno, en mi opinión, de sus mejores libros, publicado hace tiempo en dos volúmenes en la editorial Taurus, en traducción de Miguel Ángel Vega y presentación de Fernando Sabater. Se trata de un libro que publicó en el año 83 en Surkamp Verlag y fue traducido en el 89 aquí en la editorial Taurus. No voy a hacer ahora un comentario de la crítica a la razón cínica porque, bueno, estos dos volúmenes requieren o me reclaman para hacer un trabajo más extenso en otro vídeo y lo haré más adelante, tal vez dentro de 2 semanas. Ahora únicamente querría recordar cómo en la página 19 de esta edición, de la edición de Taurus, eh, Peter Sloterdijk, al comenzar el libro, pues va hablando de cómo todo pensamiento se ha convertido en estrategia y de cuál es la dimensión hoy de la filosofía, en la que llega a decir que el futuro próximo solo un fisonomista podrá ser un filósofo que no miente, y también cómo la época se ha vuelto cínica en todos los extremos y sobre todo la dificultad que tiene el desarrollo de la crítica en nuestro tiempo. Y de repente en la página 19 introduce una cita de el libro Calles de Dirección Única de Benjamin del año 1928. La cita dice así: locos los que se lamentan de la decadencia de la crítica, pues su hora ya hace tiempo que ha pasado. La crítica es una cuestión de distancia correcta. Ella se encuentra a gusto en un mundo en el que todo depende de las perspectivas y los decorados, y en el que es todavía posible adoptar un punto de vista. Mientras tanto, las cosas se han acercado cáusticamente a la sociedad humana. La ingenuidad de la, entre comillas, mirada libre es mentira, cuando no expresión totalmente naif de una incompetencia declarada. Me interesa mucho esta reflexión que aquí retoma Peter Sloterdijk de Walter Benjamin, que remite al libro, como hemos dicho, Heimstrasse, Dirección Única, que está publicada en traducción de Juan del Solar y Mercedes Allende Salazar en la editorial Alfaguara, bueno, en esta bella edición del año 1987. La cita que hace Sloterdijk se encuentra en esta edición en la página 77, en la página 76-77, y querría volver a leerla, ¿no? Insensatos quienes lamentan la decadencia de la crítica. Bueno, Benjamin da por sentado que estamos en ese momento en una profunda decadencia de la crítica. Lo dice allí a final de los años 20. Supongo que si pudiera contemplar cuál es la situación actual de la crítica, ya no sería la de decadencia, sino la de su franca desaparición. Porque, dice Benjamin, su hora sonó hace ya tiempo. La crítica es una cuestión de distancia justa o de justa distancia. Se halla en casa en un mundo donde lo importante son las perspectivas y visiones de conjunto, y en el que antes aún era posible adoptar un punto de vista. Aquí sin duda Benjamin está teniendo en todo momento presente las caracterizaciones de la crítica de arte que hace Baudelaire, donde dice que la crítica es parcial, apasionada y política, pero que está hecha desde un punto de vista, pero un punto de vista tal que hable multitud de perspectivas. Y también aquí se encuentra la teoría crítica del perspectivismo nietzscheano, y es la necesidad de abrir perspectivas, pero también una toma de posición crítica, que es lo que se ha vuelto prácticamente imposible, dado que hoy es imposible mantener distancias o esa justa distancia, y lo único que tenemos es lo que llamaba Nietzsche perspectivas de rana. Entre tanto, dice Benjamin, las cosas han arremetido con excesiva virulencia contra la sociedad humana. Es una consideración que va a hacer en otros muchos momentos de su obra, también en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, cuando nos hable de ese deseo de tener las cosas a la mano y cómo las cosas repercuten sobre nosotros en todo lo que sería también la estrategia estética del shock en el campo de las vanguardias. La, dice, imparcialidad, entre comillas, de la mirada objetiva. Es evidente que hay variaciones entre la traducción que se ofrece aquí y la que aparece en la versión en español del libro de la crítica a la razón cínica, dado que aquí donde encontramos mirada
objetiva, lo que se encuentra en el texto que he manejado anteriormente es ingenuidad y mirada libre. Y más bien yo creo que se trata de esa mirada objetiva, de esa búsqueda de objetividad también dentro del campo de la crítica, algo que está sometido a una importante discusión. Es decir, esa cuestión de la imparcialidad y esa mirada objetiva se ha convertido en mentiras cuando no en la expresión totalmente ingenua de la pura y simple incompetencia. Es ahí, en esa parte de la referencia benjaminiana, donde lo deja Sloterdijk, pero el párrafo sigue, dice así: aniquila el margen de libertad, aquí aparece sí la noción de libertad, reservado a la contemplación, y acerca tan peligrosamente las cosas a nuestros ojos como el coche que desde la pantalla del cine se agiganta al avanzar trepidantemente ante nosotros. Es decir, aquí se introduce toda esta cuestión también de la dinámica del cine en la cuestión de la reproducibilidad técnica, que en ese ensayo va a ser crucial. Y así como el cine no ofrece a la observación crítica los muebles y las fachadas en su integridad, sino que sólo su firme y caprichosa inmediatez es fuente de sensaciones, también dice Benjamin, la verdadera publicidad acerca vertiginosamente las cosas y tiene un ritmo que se corresponde con el del buen cine. Está casi hablando en términos de la neurastenia. Está hablando de la incapacidad para hacernos cargo del vértigo y la velocidad de los dispositivos técnicos y de las formas de representación y de las formas artísticas de nuestro tiempo. De este modo, la objetividad ha sido dada definitivamente de baja y frente a las descomunales imágenes visibles en las paredes de las casas donde el clorodont y el sinlempir para gigantes se hallan al alcance de la mano, la sentimentalidad recuperada se libera a la americana, como esas personas a las que nada mueve ni conmueve aprenden a llorar nuevamente en el cine. Es decir, también la capacidad empático-melodramática, es decir, la capacidad para esa empatía, para esa enfilum, que está precisamente también al comienzo de la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. El crítico remunerado, dice, que trafica con cuadros en la Galería de Arte del Marchante, sabe sobre ellos cosas, si no mejores, al menos más importantes que el aficionado que los ve en el escaparate. La calidad del tema se les revela y lo pone sentimental. ¿Qué es, se pregunta Benjamin, en definitiva, lo que sitúa a la publicidad tan por encima de la crítica? No lo que dicen los huidizos caracteres rojos del letrero luminoso, sino el charco de fuego que los refleja en el asfalto. Es decir, esta idea de, vale, ¿en qué se ha ido convirtiendo finalmente la crítica? En un discurso que no tiene ni toma de partido ni perspectivas y ha perdido cualquier voluntad de búsqueda de algo así como la objetividad, que está permanentemente entrecomillada aquí en este texto. Y lo que tenemos ahora es esa velocidad de las formas de representación y de la comunicación y de la publicidad que repercuten y que nos dominan y también nos anestesian, pero sobre todo esa propia dimensión de la crítica, como este trapicheo entre críticos y marchantes en las galerías más allá de los entendidos en este mundo de escaparatismo continuo, y la crítica convertida como en un elemento degradado con respecto a la potencia de la publicidad que se impone en la esfera de lo metropolitano con ese charco de fuego que se refleja en el asfalto. Me parece que también es importante poner en relación este pasaje, nunca mejor dicho, en torno a Benjamin, del se alquilan superficies, se alquilan estas superficies, diciendo que se está alquilando como en una valla publicitaria, ¿no? Se alquila este espacio para publicidad, pero también para un dispositivo aparentemente crítico que podía ponerse en conexión con el uso que hacía de las vallas de publicidad para realizar obras de arte conceptual, por ejemplo, muchos años después, es decir, 40 años después o 30 años después, Joseph Kosuth. Pero me parece que habría que poner en relación esta cuestión de la decadencia de la crítica, por la que no hay que lamentarse, porque bien desaparecida parece que está diciendo Benjamin que debe estar, lo que propone páginas antes, concretamente en la página 45 de esta edición, en un pasaje que se titula La técnica del crítico en 13 tesis, que dice así: el crítico es un estratega en el combate literario. 2. Quien no pueda tomar partido debe callar. Bueno, en primer lugar, la crítica es una estrategia de combate. Segundo, es algo parcial y hay que tomar partido, que es lo que señala en el texto de Se alquilan estas superficies, que ha ido desapareciendo. En tercer lugar, el crítico nada tiene que ver con el exégeta
de épocas artísticas pasadas. En cuarto lugar, la crítica debe hablar el lenguaje de los artistas, pues los conceptos del cenáculo son consignas y solo en las consignas resuena el grito del combate. Es decir, la crítica es estrategia, es toma de partida, no es una forma de la exégesis anacrónica y es algo que combate y combate a partir del discurso de los artistas y en diálogo con las consignas que los propios artistas necesitan para el despliegue de sus obras. Es decir, una crítica como forma de la militancia. En quinto lugar, la objetividad, que es el tema que va a tratar más adelante, deberá sacrificarse siempre al espíritu de partido cuando la causa por la cual se combate merezca realmente la pena. Es toda esa cuestión que también va a trabajar Benjamin en el texto que está comentado aquí en el canal de YouTube del autor como productor, es decir, de los productivismos y también de esa toma de postura, de esa toma de partido y sobre todo de ese combate, de esa estrategia que merece la pena. En quinto lugar se dice, la crítica es una cuestión moral. Si Goethe no comprendió a Hölderlin, ni a Kleist, ni a Beethoven y a Jean Paul, esto no atañe a su comprensión del arte, sino a su moral. Bueno, también interesante esta cuestión de la relación entre crítica y moral, entre estética y ética, y sobre todo esa dimensión moral de esta estrategia del combate literario. Séptimo, para el crítico, sus colegas son la instancia suprema, no el público y mucho menos la posteridad. Y esto en cierta medida sigue siendo cierto, es decir, los críticos, pero no por ombliguismo ni por una especie ahí de actitud de amalgamamiento patatero, sino en realidad como una dimensión de crítica experta y de articulación de un vocabulario y de discusión con el espíritu del tiempo, el crítico establece una instancia suprema que es la dinámica del propio campo de la crítica y también sus propios referentes ético-morales y estético-discursivos a los que remite constantemente y cómo se articula en relación con la contemporaneidad y también con la tradición, diría yo. Octavo, la posteridad olvida o enaltece. Solo el crítico juzga en presencia del autor. Bueno, y esta dimensión polémica, combativa, y esta dimensión de presencia y de presentismo, y esta dimensión de acontecimiento y de instantaneidad y también de singularización en el tiempo y en el espacio del presente es algo que la dota, en mi opinión, del máximo atractivo, es decir, que estás juzgando tu época y las obras de tu época sin tener una cobertura histórica ni esa especie de distancia temporal que pareciera necesaria para justificarse, para legitimarse. Noveno, polémica significa destruir un libro citando unas cuantas de sus frases. Cuanto menos se lo haya estudiado, mejor. Solo quien pueda destruir podrá criticar. Esta es a mí de las críticas o de las tesis que propone aquí, de esta técnica del crítico en 13 tesis, que no son tesis porque son radicalmente provocadoras. Esta novena es a mí, tengo que decirlo, la que más me apasiona, porque yo tengo la manía de leerme los libros hasta el final y muchos de ellos los tendría que dejar, pero vamos, cuanto antes. He hecho aquí en el canal algún comentario de algún libro, pocos, concretamente el de Roca Barea, que dije que lo dejaba porque se me tornaba insufrible, aunque en algún momento lo voy a tener que retomar para poder acabarlo y hacer un juicio cabal, pero me gusta esta idea de destruir un libro citando solamente una de sus frases. Recuerdo perfectamente cómo estas tesis sobre la crítica y esta cuestión de la decadencia de la crítica fueron utilizadas magistralmente por Ángel González García en su conferencia El Resto, que luego daría título al volumen que se editó El Resto, con el que consiguió el Premio Nacional de Ensayo de una forma totalmente justa, dado que en mi opinión es uno de los mayores maestros y teóricos del arte que hemos tenido en este país, desafortunadamente desaparecido hace unos años, e impresionante conferenciante y auténtico estratega del combate literario, y invitado para impartir una conferencia sobre el carácter de la crítica, me dijo literalmente que quería utilizar las citas más tontas de Benjamin de acuerdo a esta tesis de destruir un libro citando unas cuantas de sus frases, es decir, tomar lo más absurdo de Benjamin para, a través de sus restos y a través de su propia descomposición, a través del arruinarse, podemos decir en mi terminología, para deconstructivo o cuasi deconstructivo, mostrar la potencialidad incluso de lo propiamente arruinado en los textos benjaminianos. El la décima tesis dice: la verdad polémica aborda un libro con la misma ternura con la que un caníbal se guisa un lactante. Brillante aquí, Benjamin. La tesis 11 dice: el entusiasmo artístico le es ajeno al crítico.
En sus manos la obra de arte es un arma blanca en el combate de los espíritus. Bueno, un arma blanca, también una espada, un estilete, un estilo, algo punzante, algo que busca el punctum, algo que busca el touché, que te toca de una forma que no es meramente automática, valgan estas paráfrasis de la cámara lúcida, pero que sobre todo tiene que estar en manos de un agonista, de un antagonista, de un polemista, de alguien, como decía Nietzsche en Ecce Homo, tiene la muñeca extremada y maravillosamente suelta. La tesis 12 dice: el arte del crítico in nuce es acuñar consignas sin traicionar las ideas. Las consignas de una crítica insuficiente malbaratan el pensamiento en aras de la moda. Y la última de las tesis dice: el público deberá padecer siempre injusticias y, no obstante, sentirse siempre representado por el crítico. Esto me recuerda algunas partes de el libro del Manual de Estilo del Arte Contemporáneo de Pablo Helguera, en la que dice que el artista tendrá siempre que estar agradecido al curator, porque en cualquier momento le puede seleccionar e incluir en una exposición. Bueno, esta idea de que el público deberá estar siempre agradecido al crítico a pesar de sus injusticias, en realidad no es otra cosa que una provocación que nos habla una y otra vez de la primera tesis, que es la que se despliega en todas, y es que la crítica es una estrategia en el combate literario y quien no pueda tomar partido, segunda tesis, debe callar. Me parecía interesante volver a estas tesis sobre la crítica, la decadencia de la crítica de Benjamin a través de Peter Sloterdijk, porque al comienzo de la crítica de la razón cínica, precisamente él está buscando, dice, esa posibilidad para una crítica, y dice que cree que la teoría crítica se encuentra hoy en un yo provisional, en un punto de situación, en una situación que no cuenta con la teoría del conocimiento tradicional, y lo único que tiene es lo que él llama el a priori del dolor. Dice, no es la base de una crítica elevada y distanciada, otra vez la cuestión de la distancia justa, que llega a grandes perspectivas generales, otra vez la cuestión de las perspectivas, sino una actitud del más extremo acercamiento. Es decir, la crítica tiene que ser micrología. Si las cosas se nos han acercado tanto, dice Sloterdijk, hasta llegar a quemarnos, tendrá que surgir una crítica que exprese esa quemadura. Y esa idea de la crítica que surge de una quemadura, de una quemazón, o incluso de una calcinación de las propias perspectivas y de la distancia crítica, es también algo que va a mantener Georges Lieberman, lector de Benjamin y de Brecht y de Carl Einstein y evidentemente de Warburg, cuando hable de esas imágenes candentes y de ese juego de buscar una prenda, y con todo aquello de frío, templado, caliente, muy caliente, te quemaste, y cómo las imágenes arden en contacto con lo real. Y esta realidad decadente de la crítica, pero tal vez esta posibilidad de articular una crítica micrológica y sobre todo una crítica de la estrategia, una crítica de la táctica, una crítica de la consigna, una crítica que sea una polémica, es decir, que tenga por fin de nuevo un carácter polémico. Bueno, quería únicamente regresar a estas páginas benjaminianas a través de la crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk para seguir dándole vueltas a este tema que para mí es el tema continuo, que es el del placer del texto y el del agonismo y el antagonismo de la crítica.